Gracias a ti, Rafa, a todos los colegas, pero más a todos ustedes por la asistencia, por el interés de esta conferencia y de esta mesa, pero también por el interés de saber qué pasa con esas vidas de las que Alejandra nos habló hace un momento, de la herencia de esas personas que, como dice, no son cifras, son historias vivas. Los textiles, esa palabra textil viene de texto, los textos son los que nos narran la historia y los textiles son justamente eso, ¿no? Historia viva. Y mientras se sigan haciendo esos textiles, seguirá habiendo vida y resistencia ante lo que venga. Lamentablemente, lo que nos convoca el día de hoy, y lo digo pues con emoción, pero también con preocupación, es una nueva intervención militar, una nueva masacre de vidas y de narrativas palestinas que pues tienen como pretexto justamente la existencia de organizaciones armadas que Israel pues cataloga como terroristas, en el caso específicamente de Hamas, pero que esas narrativas y esas justificaciones de intervención militar no se quedan ahí, no se quedan con la existencia de términos como la existencia de terror islámico, armas, túneles, defensa, autodefensa, es decir, una serie de términos con las cuales se narran estas masacres que hemos nosotros presenciado a través de diferentes medios alternativos. Hay más, ¿no? Hay más cosas que yo les quiero compartir en esta intervención, con las cuales yo quisiera empezar con el pretexto. El pretexto se tiene que enmarcar en el contexto que estábamos nosotros presenciando en las vacaciones que mencionaba Rafa. En abril de este año 2014 se estaba conformando una nueva tentativa, ¿sí? Una nueva y tentativa coalición, una semilla de gobierno de unidad nacional entre las dos facciones, las dos principales facciones palestinas de resistencia, digamos Hamas y Al-Fatah. Una de ellas, Al-Fatah, previamente ya había aceptado las tres condiciones que Estados Unidos, la Unión Europea e Israel habían planteado para sentarse en la mesa de negociación ante foros internacionales y diferentes actores de la opinión pública. Esas tres condiciones eran, fíjense, el reconocimiento del Estado de Israel, ante todo. 2, el reconocimiento de los acuerdos de paz previamente establecidos. Y 3, el abandono de la vía armada como elemento de resistencia. Al-Fatah lo había aceptado, Mahmoud Abbas lo había aceptado, y ahora con el intento del Gobierno de Unidad Nacional de abril de este año, Hamas, cuya carta fundacional había dicho en un principio que no aceptaba la consecución de un Estado de Israel, indirectamente estaba aceptando estas tres condiciones mediante ese gobierno de coalición. Dicha coyuntura llevó a Estados Unidos, la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional a apoyar esta semilla de unidad nacional, cuestión que Israel pues no aceptó. Y tal no aceptó que buscó este pretexto que nosotros hemos estado viendo en las narrativas, que ha sido justamente el tachar a Hamas, como siempre lo ha hecho desde la existencia de la organización, como una organización terrorista con las cuales no puede negociar, a pesar de que ha habido claras negociaciones entre Israel y Hamas en rubros como el intercambio de prisioneros, para poner un ejemplo. De esta manera inicia el embate, castigando a Hamas, acusándola de el secuestro de 3 jóvenes israelíes y desatando toda una maquinaria militar que hemos presenciado a través de los medios alternativos de comunicación. Esta serie de ataques militares ha dejado cerca de 400,000 personas desplazadas. Estamos hablando de un cuarto de la población total de Gaza, que se aproxima a 1.8 millones de habitantes, 8,000 heridos, 2,000 víctimas, de ellas aproximadamente 1,600 civiles, de los cuales 500 han sido niños, 250 mujeres. Todo esto ha sido analizado y compilado por el Centro Palestino de Derechos Humanos en Gaza.
y otras instituciones que desde hace mucho tiempo han estado recopilando datos al respecto, porque el conflicto palestino-israelí o la cuestión palestino-israelí es una de las cuestiones más documentadas del mundo, con más violaciones al derecho internacional también, y con más supervisión por parte de relatores, de organizaciones no gubernamentales, de colectivos, y ya en esta época, en este pleno siglo XXI, nadie cree ya las narrativas con las que se presenta el ejército israelí. Pero ¿por qué en esta intervención, como en la del 2008, lamentablemente, y la del 2012, Israel ataca hospitales, escuelas de las Naciones Unidas, centros de salud, edificios donde viven civiles? ¿Cuál es la justificación, no? Un elemento que yo quiero compartir con ustedes es justamente el elemento de los túneles, que es donde hace algunas horas Israel ha mencionado misión cumplida, porque se supone que el ejército ha destruido esos túneles que para su perspectiva habían causado amenazas a su seguridad nacional. Yo les invito a hacer un análisis de los túneles y a revisar un artículo de Nicholas Perlman en el Journal for Palestinian Studies del 2011, en el volumen número 41, uno de las pocas evidencias académicas que trata los túneles de Gaza no como una herramienta para que las milicias o los brazos armados de Hamas armen a sus células, sino como un respiro al bloqueo económico que ha sufrido esta parte de Palestina desde prácticamente el 2006-2007, cuando Hamas, por cierto, ganó unas elecciones democráticas a nivel legislativo. Hay que diferenciar entre los túneles que hay en Gaza, que conectan la frontera con Egipto, principalmente el paso de Rafah, los túneles que conectan Gaza con las fronteras de Israel, y los túneles que hay al interior de toda la ciudad y toda la provincia en sí de Gaza. Norman Finkelstein nos recuerda justamente que era muy poco probable que desde el 2012, que subió Mohamed Morsi, un aliado de los hermanos musulmanes y de Hamas en el caso palestino, hasta la época del golpe de Estado con la cual llegó al-Sisi al poder, era muy poco probable que los palestinos, principalmente Hamas, se hicieran de armas por la parte egipcia. Lo primero que hizo al-Sisi al llegar al poder en Egipto fue sellar los túneles y, como buen aliado de otras élites del Medio Oriente, ayudar a Israel a controlar esos pasos estratégicos para evitar el paso de misiles, de cohetes, de artefactos, de proyectiles caseros, ¿no? Porque pues no hay misiles en Gaza. Ese es otro tema que podemos discutir en un momento. Israel tiene toda la tecnología para monitorear justamente lo que pasa y no pasa a través de los túneles que conectan sus fronteras con Gaza. Lo único que Israel no tiene, y esa es la preocupación y el interés principal por echar a andar una operación terrestre, es el control interno al interior de Gaza, de la propia provincia, de la construcción de los miles de túneles que hay, y que desde antes de la época de Mohamed Morsi, desde el 2006 hasta el 2012, fueron un respiro para el bloqueo económico que Israel propició a los habitantes de Gaza. Esa es la diferencia entre los túneles fronterizos y los túneles internos, que ante el bombardeo israelí de tanques, de F-16, de mercados, de universidades, de hospitales, esa red de túneles queda pues básicamente intacta, a pesar de que en la operación terrestre Israel se mete al 44% de la tierra, ¿sí?, de Gaza, y no logra desmantelar la mayor parte de los túneles. ¿Por qué? Porque al momento de entablar una operación terrestre, viene justamente una operación asimétrica de los combatientes de Hamas, en los que la operación asimétrica con, sí, ciertamente, ataques selectivos contra las Fuerzas Armadas, tienen una ventaja al momento de enfrentar al soldado israelí. Por eso se retira Israel de Gaza en esta ocasión, tanto cuanto también pensar en la presión internacional que eventos como este en más de 900 ciudades diferentes del mundo han colaborado y han presionado
por la inmensa cantidad de bajas civiles, más la baja y las bajas israelíes que la sociedad israelí demanda a su gobierno en el momento en que entran en una operación militar. Lo que más castiga a Israel por parte de su población es las bajas que pueda tener el ejército. Esta vez alcanzaron 65 bajas israelíes, cerca de la mitad de lo que Hezbollah propinó en el 2006 al ejército en la invasión del sur del Líbano. Todo esto nos lleva a pensar que hay rasgos de apartheid en el Estado de Israel, pero tenemos que pensar en cuál es entonces la connotación de paz del Estado de Israel. No se trata de un ejercicio de autodefensa, se trata de un ejercicio de defensa de la ocupación. Si nosotros nos metemos a los manuales de derecho internacional, una ocupación tiene que terminar en algún momento. E Israel lo que no quiere es terminar esa ocupación, y más que convertirla en un fin de la ocupación, como potencia ocupante, que es la figura jurídica que tiene, es convertirla en una anexión, que a todas luces es totalmente ilegal. La anexión implica que Hamás y los actores palestinos que están invitados a la negociación acepten las condiciones actuales en las que viven todos los palestinos. Y cito aquí otra vez a Norman Finkelstein. Cerca del 95% del agua potable en Palestina, principalmente en Gaza, básicamente en Gaza, 95% del agua en Gaza no es apta para el consumo humano. ¿Por qué los palestinos tienen que aceptar estas condiciones en las mesas de negociación? ¿Por qué no pueden luchar por su dignidad? Este es el fin de la ocupación que quiere Israel. Como conclusión, porque ya se me ha terminado el tiempo, misión cumplida, pregunto, esto no ha sido una guerra en términos prácticos. Israel no puede ocupar una tierra y luego declararle la guerra a la misma. Gaza no es una ciudad libre, ni mucho menos una provincia libre. Está ocupada por espacio terrestre, aéreo y marítimo. Y más que Israel pueda pregonar por una paz, está haciendo lo que, citando a Jean-François de Lauzan, un arabista francés, está produciendo el hecho nacional. El mapa de Palestina que nos pasan constantemente lo atestigua todo el tiempo. Ocupación propia del espacio interior, permanencia y difusión de la autoridad del poder dominante y persuasión para adherir lo regional a la estructura nacional. En este momento estamos viviendo una situación muy compleja en el Medio Oriente por el surgimiento de actores extremistas que usan la violencia, principalmente hablando de la Organización del Estado Islámico de Irak y Levante, que se conecta mucho con las atrocidades alrededor de la región, como la intervención militar israelí, en cuanto a una guerra contra la emancipación de los pueblos. No hay otro contexto donde enmarcar, es el ojo de las revoluciones árabes. Y si queremos enmarcar la cuestión palestina-israelí en este proceso de cambio que echó a andar la gente de a pie y ordinaria como nosotros, estaremos hablando de las maniobras contrarrevolucionarias a las que se enfrentan las personas. En este caso los islamistas, en el caso de los palestinos, los ejércitos regulares de Israel, en el caso de los mexicanos, los cárteles narcotraficantes, los movimientos delincuenciales y toda una gama, un aparato que te está diciendo todo el tiempo que no salgas a manifestarte ni a hacer ningún tipo de ruido, porque ahí están las cabezas rodando. Muchísimas gracias.